bienaventurados los misericordiosos, pero hay de aquel que no soporta la risa de otro. Mm, Hay de aquel que no soporta ver a alguien tranquilo o en paz. Una de las cosas que más me captura la atención es cuando de repente tú estás en un lugar como un restaurante o en un lugar donde hay muchas personas y de repente empieza a escuchar a estas personas reírse a carcajadas y observo, me encanta ese escenario porque empiezo a observar a las personas que están alrededor, los que no se soportan la risa del otro y los que se contagian de la risa del otro. Quisiera que ustedes respondieran de manera personal para ustedes mismos de cuál grupo son ustedes, de los que disfrutan la risa de otro o de los que empiezan a decir de qué se ríen estos tontos o qué estará pasando, cuál será el chiste, porque no soporta la alegría. Definitivo, qué hermoso es disfrutar con la gente que disfruta, pero también qué bueno y qué importante es aprender a llorar con los que lloran. Y de eso es el tema en la mañana de hoy. Bienaventurados los misericordiosos en esta unidad que estamos trabajando denominada Valores de un Reino Eterno. Claro que sí, al observar estas preciosas virtudes expresadas por Jesús en el Sermón del Monte, mi corazón se compunge y quisiera con afán y con gran disposición intencional decir, Señor, coloca sobre mi corazón esas benditas bienaventuranzas, porque esa palabra bienaventurado no es otra cosa que afortunado. En palabras aquí nuestras colombianas sería que qué suertuda es esta persona, qué suertudo ustedes, qué bienaventurado, incluso dignos de envidia son aquellas personas afortunadas que disfrutan estos estas hermosas virtudes o valores de un reino eterno. Claro que sí, he dicho en los segmentos anteriores que no se dan al azar, que no se dan como ruedas sueltas. No, no, no. Esto es un entramado en cadena o en creciendo que se van estableciendo, eslabonando una tras otra. No se puede obtener la bienaventuranza de la misericordia sin haber pasado por las cuatro anteriores. Y esta quinta es una de las más hermosas y necesarias en estos tiempos donde o en todos los tiempos, pero hablamos del tiempo que nos corresponde a nosotros, donde vemos el dolor, la aflicción, la necesidad, y que nosotros no tengamos este espíritu arbitrario de la indiferencia ante la necesidad o el dolor ajeno. Cuando personas que hemos sido criadas en países donde el abuso, la violencia, el maltrato se ha hecho común, llegamos a un momento donde nuestras conciencias se cauterizan de tal manera que simplemente observamos un muerto y ya lo vemos como parte de la cotidianidad, que no debería ser así. Pero los que hemos crecido en países de violencia, de falta de un buen gobierno, donde lamentablemente la violencia hace parte común de la realidad, eh, teníamos un tiempo hace unos 15 o 20 años atrás donde se puso de moda las bombas que en cualquier momento explotaban y la gente lo único que se preocupaba era observar que los suyos, que los 4 o 3 o 5 que estaban con ellos o que conocían estuvieran vivos. Si ellos estaban vivos, no, decían, estamos bien, estamos completos. No, no estamos bien. Hubo gente, hubo alguien, aunque sea hasta un gato o un animal, perdió la vida por la mm. enfermedad mental de unos pocos que no tienen esa capacidad o esa salubridad mental y desafortunadamente no podemos caer en esa indiferencia de si no nos toca a nosotros, si no me toca a mí directamente, pues no me interesa y soy indiferente. Qué hermoso sería que pudiéramos ver a las personas que nos rodean, como dice la Biblia, como aquellas personas que hacen parte de nosotros mismos, como nuestro prójimo. Y Jesús utilizaba muchas expresiones basándose en aquellos indiferentes, arrogantes, que venían a cuestionarle o a ponerle en prueba. ¿Quién es el prójimo? Pero ¿quién es mi prójimo? Y Jesús tenía una audacia extraordinaria, una maestría, sin perder los estribos, con una actitud correcta, empezaba a enseñarle como se le enseña a niños pequeños.
les voy a comparar, les voy a decir esta historia. Érase una vez o pasó esto para tratar de llevar a las personas a darse cuenta que mi prójimo es todo aquel semejante a mí. Todas aquellas personas que nos rodean. Qué hermoso es que usted pudiera sentir que cualquier ser humano que lo rodea lo mirara a usted o usted lo mirara con compasión, con misericordia. Por eso Jesús, dentro de su extraordinario sermón del monte, habló de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Y me encanta que el libro de Proverbios, en el capítulo 3, dice: la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nosotros, los que creemos en Dios, los que vivimos en el Evangelio, sabemos que la palabra gracia lo es todo para nosotros. Soy lo que soy por su gracia. Y está diciendo el proverbista: usted puede hallar gracia delante de Dios si usted ata a su cuello, a su corazón, la misericordia y la verdad. Mira qué importante es la misericordia. La misericordia entonces vendría a ser el camino a la gracia. Antes de la gracia estuvo la misericordia. Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos ni consumidos, y esa misericordia dio a luz la gracia. Y esa gracia nos entregó a Cristo, y ese Cristo nos dio la vida eterna. Qué hermoso es poder entender esta línea de pensamiento. Ahora bien, dentro de esta unidad, valores de un reino eterno, hoy entonces nos toca la bienaventuranza número 5, conocida como la misericordia. Entonces les decía que esta palabra bienaventuranza hace referencia a lo afortunado, a lo dichoso, a qué hermoso es poder ser parte de esta gente que disfruta y se deleita en haber desarrollado esos dones preciosos de la bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 7 continúa hablando con las bienaventuranzas. Ser misericordioso es tener compasión y benevolencia con el necesitado. Así que vamos a mirar tres cositas importantes dentro de este segmento de la misericordia. Me encantaría que usted la escribiera. Mira, mientras a veces uno está hablando, quizá simplemente escucha con el raciocinio, y eso es muy importante, pero de repente cuando vuelve y lee, lejos de estar intentando escuchar, escucha y lee con la emoción y con el corazón. Por eso es muy importante prestar atención cuando alguien habla, y si puede darse la oportunidad de escribir, porque después entonces repasa y le hace clic, que es muy importante. Tres cosas importantes de los misericordiosos. Número 1 es lograr tener benevolencia con el necesitado. Cuando hablamos de una persona que tiene misericordia, es aquel cuya inclinación es benevolente hacia la necesidad ajena. Ejemplo, el buen samaritano. El buen samaritano es el máximo ejemplo de lo que es la misericordia. La historia que Jesús contó diciendo: en cierta ocasión un hombre cruzaba por el desierto y llevaba sus cositas. Al parecer era un comerciante y llevaba su mercancía o lo que utilizaba para sobrevivir, pero de repente en el camino es secuestrado, es agarrado, robado, tirado al suelo, golpeado, y lo dejan casi muerto. Pero pasa quien representa la religiosidad, un fariseo, y este simplemente lo miró de arriba abajo y dijo: esto no me corresponde a mí, esto no tiene nada que ver conmigo, no es mi familiar, no es mi primo, ni siquiera es mi vecino. Así que simplemente lo siguió por ahí para abajo. Era lo mismo que estaba tratando de decir. Llegamos a un momento de tanta indiferencia que, si no tiene nada que ver con alguien que supuestamente conocemos o hace parte de nosotros, entonces no le prestamos la atención. Calles como Nueva York o calles como Bogotá o ciudades extremadamente grandes, he visto muchas personas tiradas en el suelo por un accidente, que se cae y los demás simplemente brincan y pasan por encima porque no tiene supuestamente nada que ver con ellos. Claro, cuando leemos o nos predican o nos enseñan o llega a nuestros oídos la historia del buen samaritano, nosotros no nos identificamos porque no somos fariseos, pensamos, o porque no somos publicanos, pero posiblemente peor que eso, somos personas que también hemos pasado por situaciones y no nos percatamos de la necesidad del otro. Así que Jesús hace esa acotación diciendo:
Paso el que representa la religión y sigue de largo. Luego pasa el que representa la politiquería, el gobierno. Este otro pasa por el lado y tampoco se ve identificado. Así que en otras palabras se está casi que generalizando. Pasa un representante de la religión, pasa un representante del gobierno y hace caso omiso. Pero de repente pasa este don nadie, al que muchas veces ni valoramos ni tenemos en cuenta, y es este el que se ve movido a misericordia. Ahí está la clave. Vuelvo a decir, paso número uno, una persona misericordiosa es aquel que se muestra benévolo ante la necesidad de otra persona. Si usted goza de esa dicha, de esa inclinación benevolente a la necesidad del otro, usted es afortunado. Quiero que sepa una cosa, que el que hace esto por el necesitado no está dándole al necesitado, sino prestándole a Dios, según la Biblia. Por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste, y ni siquiera un vaso con agua quedará sin recompensa. Así que eres afortunado si tienes esa inclinación en tu corazón de ser benévolo, de ser compasivo con aquel que enfrenta una necesidad. Es decir, eres como el buen samaritano que no se hizo indiferente ante el dolor ajeno. Un espíritu misericordioso posee una gran ternura para con los que atraviesan situaciones de dolor y de necesidad. Esa persona es dichosa y bienaventurada. En segundo lugar, ya vimos el primero, veamos en segundo lugar, ser misericordioso es identificarse con las aflicciones del espíritu afligido. Ser misericordioso es identificarse con los afligidos de espíritu, de corazón. ¿Quiénes son estas personas? Mira, decía una de mis pacientes hace un tiempito atrás, yo era una persona bastante fría con mis compañeros de trabajo, yo era una persona bastante de cortas palabras, venía a lo mío, hacía lo mío, me consideraba una persona excelente en mi labor y así de hecho me caracterizaba dentro de la compañía. Pero un día tuve que enfrentar una condición emocional. Empecé a tener angustia desagradable, ataques de pánico. Yo describía a estas personas como gente demasiado frágil y demasiado sensible hasta que me tocó. Cuando yo me enfrenté a los ataques de pánico, a la ansiedad, a este terror nocturno, a este temblor sin sentido, a estas ganas de correr, de llorar, sin saber qué estaba pasando y aparentemente no me estaba pasando nada. Pero cuando me tuve que enfrentar a situaciones de dolor, de adversidad, entonces pude identificarme con el afligido de espíritu. ¿Quién es este afligido de espíritu? Hoy por hoy es una de las enfermedades lamentables de moda. La depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los sentimientos de ansiedad generalizada. Las personas sienten terror, terror de salir a la calle, terror de conducir el vehículo, terror de acostarse a dormir, siente que se va a infartar, siente que le va a pasar algo terrible. Y dentro de esta práctica constante de sentimientos no agradables, de desequilibrio emocional, estas personas necesitan ser comprendidas, porque en apariencia usted las ve bien, usted ve una persona quizá con ansiedad y la ve como medio hype, como medio inestable, pero la ve bien y no se puede dar cuenta, como yo suelo decir, que la procesión va por dentro, la procesión corre internamente y nadie ni siquiera puede comprender. Incluso las palabras de otras personas pueden ser como hielo o como cuchillo, porque ellos anhelan sentirse normal, pero su mente casi que los traiciona, están secuestrados emocionalmente y no pueden soltarse de esas cadenas. Ahora bien, les hablaba que el primer punto es verse benevolente, es verse inclinado a la necesidad de otro, pero en este caso el segundo punto es identificarse con los afligidos de espíritu, que no es lo mismo ni se escribe igual. Uno puede ver la necesidad de otra persona económica, que no tiene que comer, que su casa se le está cayendo a cantos, que no tienen para moverse de un lugar a otro, un vehículo, y es fácil de identificarlo, pero esa segunda necesidad no es fácil de identificar, pero solamente se logra cuando usted es un observador activo
que aprende a escuchar con los ojos. Escuche esto. Los buenos, misericordiosos, no solamente escuchan con sus oídos, sino que aprenden a escuchar con sus ojos. Es decir, son excelentes observadores. Mira, no sonríes como antes, ya no te expresas como antes, te pasa algo, hay algo en ti. Esteban, tú estás bien. Jerry, tú estás bien, porque observo esto o aquello en ti. Y de repente usted se siente que no está solo, que hay alguien que está observando tu dolor y que hay alguien que se identifica con la aflicción de espíritu, porque, mi gente, no existe en la actualidad una persona que haya pasado de 50 años y no se haya enfrentado a este tipo de experiencia de aflicciones de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, pero de todas ellas quiere librarnos el Señor a través de personas que tienen este bendito don, esta bendita dicha, esta bendita bienaventuranza llamada misericordia. Así que si usted que me escucha es esa persona cuyo corazón está inclinado a la misericordia, yo te digo con certeza de parte de Dios, eres bienaventurado, eres afortunado, porque tú eres de los que de verdad inviertes en el reino de Dios. Bienaventurado eres porque tu inversión celestial es significativa y en el día del Señor se notará. Vale la pena tener corazones misericordiosos. Y en tercer lugar, ser misericordioso es compadecerse con los que han perdido la fe. Este es otro de los altibajos que los seres humanos enfrentamos. Hay momentos que no tenemos necesidades económicas, que todo aparentemente funciona a la perfección y nuestro espíritu está fortalecido, nos sentimos contentos y alegres y estamos aparentemente bien, pero de repente posiblemente podamos enfrentar una crisis de fe que a veces nos lleva de camino al abismo, crisis de fe que nos aparta de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra creencia, de nuestra cercanía con Dios y empezamos a perder la fe. ¿Y sabe cómo se nota? Porque usted ya no le ve tanta importancia al no haber podido ir al culto de semana o al culto del domingo y usted ya lo ve como algo normal. Cuando usted ya empieza a ver la normalidad, la anormalidad, perdón, cuando ya usted empieza a ver la anormalidad como normal, usted está cayendo en los que se acostumbran a la enfermedad y ven la salud con desconfianza. Es decir, cuando usted ve lo incorrecto como correcto, el profeta dice, hay de los que le llaman a lo bueno malo. Hay de los que de repente empiezan a notar como que llegar tarde a los lugares, ser irresponsable en el hogar, ser indiferente a su casa, a sus responsabilidades. Ay de ustedes. Y eso tiene que ver, óyeme, con la espiritualidad. Quizá muchos pensaban que la espiritualidad simplemente orar, cantar y decir coritos y salmos. No, no, no. Espiritualidad es conciencia despierta. Espiritualidad es servicio desinteresado. Espiritualidad es ver el mundo con los ojos de Dios, con una mirada compasiva y comprensiva. Espiritual es aquel que ha comprendido la razón de su existencia y se enfoca intencionalmente a trabajar para el reino eterno. Óyeme, quizá no le habías dado tanta importancia a estas benditas bienaventuranzas que cuando usted las mira en creciendo, usted dice, es básicamente ese proceso de transformación. Hoy en mi devocional de la madrugada, el Señor colocaba en mi corazón que existen básicamente dos conversiones o dos transformaciones. La palabra conversión para el evangélico per se o el cristiano per se es fácil de identificar. Mira, te convertiste. Convertiste es como lo que se utiliza cuando uno va a Europa y lleva algo que se llama convertidor de los enchufes, porque los enchufes de allí son diferentes. Si usted lleva algo que es un convertidor, se lo conecta al tuyo y lo conecta a los conectores o los receptores de allí. Un convertidor es algo que, siendo lo que eres, puedes llegar a ser lo que no eres. Es convertirse en. Y la conversión, la primera conversión es cuando llegamos a Cristo, porque el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía a toda verdad y entramos en algo hermoso que se llama la justificación. Usted recibe un ponche que dice usted ahora es hijo de Dios. Esa es la primera conversión. Pero la segunda conversión va a ser cuando Cristo venga
y incluso los que estemos vivos seremos convertidos en cuerpos gloriosos, en lo que siempre se ha soñado, en que seamos poseedores de estas 8 preciosas bienaventuranzas, 8 virtudes, de la primera, la muy importante de todas estas bienaventuranzas, pero que la primera es: bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual, es decir, el que se da cuenta que por su propia naturaleza y su propio esfuerzo no puede ser salvo, reconoce la necesidad de Dios y a gritos pide que Dios se acerque a su vida. Bienaventurado los que reconocen su pobreza espiritual, y entonces al reconocer la segunda bienaventuranza, él llora amargamente, llora porque reconoce su pecado. Y en tercer lugar, entonces se hace una persona mansa. Y en cuarto lugar, entonces se llena de hambre y sed de justicia. Y en quinto, llegamos a esto precioso que estamos hablando: bienaventurados los misericordiosos. Así que, número uno, en el día de hoy, el misericordioso tiene un corazón inclinado a la benevolencia de la necesidad ajena, compasión, benevolencia por la necesidad ajena. Número dos, se identifica con los afligidos de espíritu, siente esa capacidad de decir: te comprendo, te entiendo, quiero que sepas que estoy aquí contigo, estoy para que hablemos. En tercer lugar, que logra comprender a los que han perdido la fe. Yo también, como tú, he pasado por momentos de sequedad. Yo también, al igual que Juan el Bautista, me pregunto: ¿eres tú de verdad el Cristo? Pero llega la gracia y la misericordia de Dios, de una palabra de un misericordioso que te dice: no temas, el Señor está contigo. Nuevamente levantará tu justicia como el sol del mediodía y volverás a sonreír. Quiera Dios que estas palabras encuentren lugar en sus corazones. Dios los bendiga a todos en esta mañana.